Vale, ahora en teoría ya sí, ¿no? Vale. ¿Tener el micrófono cerrado? Vale. Pues lo repito otra vez. Buenos días a todas y todos. ¿Qué tal? Soy Aitor, soy el psicólogo de Alganda y formo parte del proyecto de mayores. Y bueno, primer lunes que me encargo yo. Y bueno, ahora que he vuelto yo de las vacaciones y que me tiene de vacaciones, pues me voy a encargar yo unos cuantos días de la sección de los lunes del proyecto de mayores. Buenos días a todos aquí en el chat. Vale. ¿Se escucha bien? ¿El volumen bien? Vale. Sincronizado todo. Perfecto. ¿Entra mucho ruido de fondo? Vale. Pues genial. ¿Qué tal? ¿Qué tal el finde? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal estas cosas? Yo la verdad es que el finde ha sido un poco raro. ¿Pero se escucha muy alto o se me escucha por encima? Espero que se me escuche por encima. Porque sí que percibo que se acopla aquí un poco en el micro, pero tampoco se acopla mucho. Si se escucha mucho más alto, pues cerramos la ventana o intentamos ajustar. Nada, lo que os decía, que este fin es un poco raro. Me he vacunado, por fin. Ya conseguí cita y demás. Y la verdad que el viernes bastante bien, pero el sábado es un poquillo más fastidio, más de bajón, más como con un poquillo de resaca, lo típico, dolor de cabeza y demás, pero hoy ya bien, así que perfecto. Nada, mi idea para hoy era hablaros un poco de lo que se me da un poco bien, de lo que tengo un poquillo de idea, que es de psicología y cómo la psicología encaja en nuestro proyecto de mayores y cómo se trabaja desde la psicología desde la perspectiva del psicólogo y de la psicoterapia para intervenir en un proyecto de trabajo social y de proximidad social, ¿vale? Entonces, quería un poco trabajar en esa línea, ¿qué os parece? Vale, genial. Bueno, pues un poco si queréis vamos empezando a definir las cosas sobre qué es psicología, qué no es psicología, cómo es estructura, cómo se posiciona y demás para hacernos un poco de idea. Básicamente los psicólogos son los profesionales de la salud mental, ¿vale? Que se encargan de atender a las personas que sienten algún tipo de malestar psicológico. Este malestar psicológico puede ser no necesariamente una patología mental, puede ser un momento puntual de nuestra vida que nos sobreviene y que no tenemos recursos o no tenemos capacidad en ese instante para poder sobrevivirnos a ello, ¿no? Si me ves que estoy todo el rato girándome es porque estoy revisando el chat, ¿vale? Hasta que me acostumbre un poco a ello. A ver... Estoy revisando, se escucha genial. Vale, perfectísimo. Vale, pues lo que os decía, que la psicología se centra en la atención del estado de salud mental de las personas en un momento puntual de su vida y no necesariamente tiene por qué ser debido a una patología mental. ¿Cuáles son las principales funciones del psicólogo, de la psicóloga o de la psicología? La principal sería brindar un acompañamiento emocional ante una situación sobrevenida. Esto puede ser pues una separación, tras una situación traumática, como puede ser la pérdida de un familiar, una situación de cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de cosa en ese sentido. La aparición de una patología, como puede ser un estrés, una ansiedad un poco agravada, o en definitiva cualquier tipo de cosa que altere nuestro bienestar psicológico y social, ¿vale? También es cometido de la psicología encargarnos de comprender cómo creamos y cómo nos afecta la sociedad de forma bidireccional, o sea, cómo influimos en la sociedad y cómo ella nos influye, pero como personas individuales, ¿no? El trabajo social trabajaría a nivel completamente social y la psicología trabajaría todo eso, pero a nivel de la propia persona. A ver el chat, me estáis escribiendo y está súper pequeño y no veo nada de nada.
Vale. Genial. ¿Qué más funciones tiene? Pues ofrecer estrategias para el desarrollo humano. Esto suele ser todo el tema de consultoría y demás, ¿no? En plan enfocado a promoción laboral o un poco eso, elegir el tipo de carrera, elegir un puesto de trabajo y demás. Asesorar en procesos de reclutamiento, los recursos humanos de toda la vida, ¿no? Selección de perfiles más adecuados para cada puesto de trabajo o cada perfil o demás. Y por último, lo que está más en desarrollo en los últimos años es el desarrollo de modelos de investigación tanto centrados en vincular biología y comportamiento humano, ¿no? O sea, cómo funcionamos a nivel neurológico y social para generar modelos teóricos que puedan definir la conducta. Eso sería un poco las cosas que hace desde la psicología. Y una cosa que se suele confundir bastante es qué hace un psicólogo, qué hace un psiquiatra, son lo mismo, son distintos, que se diferencian. ¿Qué pensáis por el chat? ¿Tenéis claro la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? ¿Hacen lo mismo? ¿Hacen cosas distintas? ¿Se solapan muchas veces? Contadme, Leo. Vale. Bueno, voy a cambiar a pantalla de presentación, ¿vale? Que tengo aquí una imagen que lo explica todo bastante bien. Básicamente la principal diferencia reside en la formación que reciben los distintos profesionales, ¿vale? Los psicólogos cursan el grado de psicología y los psiquiatras cursan el grado de medicina. ¿Vale? Esa sería la principal diferencia. Un psicólogo es un profesional que estudia psicología y un psiquiatra es un médico que se ha especializado en trastornos mentales. La psicología trata principalmente los problemas psicológicos, es decir, todas las cosas relacionadas con las alteraciones de la conducta y que se pueden modificar mediante modificación de conducta. En cambio, la psiquiatría trabajaría desde los trastornos mentales, es decir, todo aquello que tiene una base biológica y neurológica y que provoca efectos a nivel psicológico y social y también biológico. ¿Vale? La psicología trabajaría a partir de técnicas psicológicas como pueden ser la modificación de conducta, todas las técnicas de tipo de condicionamiento, aceptación y compromiso, mindfulness, reestructuración cognitiva y demás. Y la psiquiatría trabajaría principalmente con el tratamiento farmacológico. Sí que es cierto que en los últimos 20 años están empezando a incluir más técnicas procedentes de la psicología clínica, como son la entrevista motivacional, el mindfulness y demás técnicas, pero principalmente trabaja mediante el tratamiento farmacológico y la modificación mediante neurotransmisores y fármacos, en definitiva. La psicología parte de un modelo de enfoque global, biopsicosocial, en el que se tiene en cuenta tanto a la persona como su conducta como el entorno. En cambio, la psiquiatría pues, trabajaría más desde un enfoque biologicista, ¿no? Mediante el uso de los fármacos, como comentábamos, para el tratamiento de todo el tema de patología y demás. Sí que es cierto, vuelvo a repetir, que en los últimos 20 años el modelo sanitario está cambiando y está migrando un poquito más hacia el modelo biopsicosocial y se empieza a tener bastante más en cuenta tanto la decisión de la persona como el entorno que lo rodea. En psicología las sesiones son mucho más largas, puesto que al modificar conductas, y sobre todo cuando son conductas aprendidas y muy repetidas en el tiempo, es mucho más difícil modificar aquello que hacemos, ¿no? Por ejemplo, el modificar el cómo soy o un pensamiento más depresivo o unos pensamientos que están distorsionados es mucho más laborioso que el tomar un fármaco que me va a modificar X neurotransmisor y me va a hacer sentir mejor al instante, ¿no? Ese es por ejemplo, sería uno de los contras de la psicología, ¿no? Que los efectos son a medio y largo plazo. En cambio, tú tomas tu medicación contra la epilepsia, por ejemplo,
y inmediatamente tú cuando empiezas tú a tomar el fármaco empiezas a notar resultados. En cambio, si tú dejas de tomar el medicamento, pues vuelves a tener la situación. En cambio, si tú vas a psicoterapia y aprendes unas habilidades, esas habilidades, aunque tú dejes de ir a psicoterapia, las sigues manteniendo. O sea, está adquirido. Entonces tiene beneficios a medio y largo plazo en contra de la psiquiatría. No sé si me estoy explicando bien o me estoy haciendo un lío, creo que me estoy haciendo un poco, que lo estoy complicando, vaya. O sea, la psicología, los efectos son a medio y largo plazo y la psiquiatría serían a corto o medio plazo, ¿vale? Después, la psicología requiere sesiones bastante más frecuentes, con una frecuencia en función de determinada situación, pero suele ser semanal o quincenal, ¿vale? Realizar un seguimiento de los avances de la persona, de cómo avanza, poner las tareas para casa y demás. En cambio, todo el tema de la psiquiatría, pues se trabaja con sesiones mucho más largas porque básicamente consiste en un control de los fármacos y cómo están funcionando y cómo se gestionan a corto y medio plazo, ¿vale? ¿Qué cosas se hacen desde la psicología? O sea, ¿qué actividades o qué metodologías seguimos para trabajar? Pues una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es ayudar a reducir estrés o ansiedad, ¿no? Sobre todo ahora con todo el tema de COVID y pandemia, este papel de los psicólogos ha cobrado mucho más peso, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que cualquiera es susceptible a sufrir una situación de estrés, de ansiedad o de malestar psicológico, ¿no? Que es una cosa que no estamos acostumbrados, al malestar psíquico, y que se ha hecho frecuente e incluso pienso que lo hemos normalizado, ¿no? El que puedan aparecer esos sentimientos de estar triste o de estar cansado y sentirte mal sin saber por qué, ¿no? Que es algo que nos puede pasar a todos. Otras actividades que podemos hacer, pues por ejemplo, asistir en una situación de una familia conflictiva o en una pareja o demás y trabajar para que se comuniquen mejor, para modificar cosas en ese sistema familiar que hagan que funcione mejor, ¿no? Muchas veces simplemente modificando una pequeña cosa en todo el sistema, pues hacemos que gire la rueda y que se mejore toda la situación. Vale. También podemos trabajar sobre todo en la gestión de miedos y fobias, ¿no? Que suele ser algo bastante común. El tratamiento, pues, de determinadas fobias, el miedo SID, por ejemplo, que no sé si sabéis lo que es el miedo SID, que se categoriza así porque estas fobias son muy curiosas, se llaman SID, sangre, inyección, daño. Y normalmente cuando tú tienes una situación fóbica, ah, espera. Cuando tienes una situación fóbica, lo que hace nuestro cuerpo es que se activa, ¿no? Como que te pones nervioso, hiperventilas, empiezas con taquicardia, sudoración, tensión muscular, rigidez. Pues las fobias sí son muy curiosas porque provocan el efecto contrario, ¿no? La fobia del dolor, de la fobia a la sangre o de las agujas, lo que hace es lo contrario. Baja la presión arterial, se produce relajación, nos mareamos y nos desmayamos, ¿no? Pues ahora lo que se haría en terapia, por ejemplo, podría ser trabajar en esa línea para provocar una desensibilización y paulatinamente aclimatar a la persona a las agujas, por ejemplo, o a la sangre, para que sea capaz de enfrentarse a esa situación sin que le provoque esos efectos tan potentes o incluso sin llegar a tener esos efectos negativos, ¿no? Eso se trabajaría en terapia mediante varias sesiones, con presentación del estímulo fóbico, en este caso las agujas o la sangre o lo que sea, y se iría trabajando paulatinamente, modificando esos pensamientos para allá. Pone por aquí Roberto, los psiquiatras son gente muy dura que a veces está más extendido el movimiento antipsiquiátrico. Bueno, a ver, sí que hubo un movimiento antipsiquiátrico muy potente allá por principios del siglo XX, porque la psiquiatría era algo como muy marginal, ¿no? Y que está muy influido por ese modelo que se implantó durante el nazismo de experimentación con la persona patológica y conectaba mucho con esa tradición cristiana de la afección demoníaca y todo aquello. Los psiquiatras son
son médicos, ¿no? Entonces su formación es de médico, basada en un modelo biologicista, basada en los síntomas, ¿no? Sí que es cierto que ahora los psiquiatras, sobre todo los psiquiatras más jóvenes, que han terminado la carrera relativamente hace poco, sí que son más flexibles y se relacionan mucho mejor con los pacientes y sí que tienen como ese rapport, esa vinculación bastante más potente, o sea, esa vinculación terapéutica bastante más potente. Pero sí, la verdad es que los psiquiatras tienen bastante mala fama, por lo menos en los centros hospitalarios. Pero luego sí que es verdad que hay un montón de gente que acude a psiquiatras en consulta privada, ¿no? Y confunden esto de, pues, deberías ir al psiquiatra, en plan refiriéndose como si fuese a hacer psicoterapia, en plan tienes un problema de pareja o familiar y te recomiendan ir al psiquiatra. Vale. Bueno, voy a retomar, que no me acuerdo por dónde iba, que es el último que he dicho, con esto del movimiento. Ah, vale, sí, estábamos hablando de las fobias, de las fobias y los miedos y demás. Vale, otra cosa que se puede hacer en psicoterapia, por ejemplo, es modificar miedos irracionales o pensamientos irracionales, ¿no? Por ejemplo, hablar en público, o un pensamiento que está ahí de no ser suficiente, o de sentir que los demás son más que yo, o todos esos tipos de pensamientos que no están justificados, poder un poco modificar esos pensamientos y cambiarlos para mejorarlos, adecuarlos a la situación real y conseguir la mayor funcionalidad de la persona ante esa situación. Otra cosa que también se puede hacer es psicoeducación, ¿no? Que es dotar de habilidades y conocimiento respecto a un tema, ¿no? Por ejemplo, cuando tú trabajas con una persona con una situación de adicción a sustancias o con una adicción, por ejemplo, a las compras online, que es una cosa que ha aparecido bastante ahora debido a todo el tema pandemia y demás, y que hemos estado comprando más por internet, pues se trabajaría explicando cómo funciona ese mecanismo de recompensa, cómo funciona los neurotransmisores del cerebro, cómo funciona la dopamina, cómo funciona el núcleo accumbens, que es el que se encarga de esa respuesta hormonal que nos provoca placer al repetir la conducta. Entonces le daríamos a la persona esas habilidades y recursos, ¿no? para comprender a nivel biológico y a nivel cognitivo lo que sucede en su cabeza y que a partir de eso ya pues, se pueda formar una idea bastante más real de la situación y le permita tomar decisiones y mantenerse en el trámite terapéutico, incluso realizar avances. Y en la línea de las mejoras, pues también, por ejemplo, se puede plantear el entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? En adquirir algunas, en aumentar las que se tiene y en modificar las que no funcionen bien, ¿no? Sobre todo desarrollar pues, todo el tema de empatía, asertividad, atención, concentración, todas estas cosas que son necesarias para poder relacionarlas, pues poder modificarlas, ¿no? Muchas veces una situación familiar como la que hablábamos, que existe un conflicto interfamiliar o demás, se dan a que, por ejemplo, los sistemas de comunicación no están funcionando bien o que la expresión de demanda no está funcionando bien. Entonces, a lo mejor el implementar una comunicación no violenta, el interpretar un espacio de escucha en el que nadie se sienta juzgado ni se puedan presentar reproches, pues puede favorecer toda esa situación y mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, si os parece ahora os hablamos un poco de cómo se sitúa la psicología dentro de nuestro proyecto de atención a personas mayores. Que ya lo estoy explicando la compañera los días anteriores, cómo funcionaba el dispositivo de atención y demás, pero bueno, lo recupero brevemente un poco para introducir el tema si os parece bien y continuamos. El proyecto consiste básicamente en intervenir con personas mayores de 60 a 65 años que se encuentran en situación de dependencia, vulnerabilidad o que estén al cargo de una persona dependiente, ¿no? Y que por su situación pues, se ha complicado y se encuentra en una situación que resulta difícil de gestionar. La intervención que hacemos es sobre todo domiciliaria y telefónica con la persona y intervenimos para mejorar esa situación puntual. Intentamos que la intervención sea
lo más breve posible, con el menor número de intervenciones, para que la persona sea la que pueda valerse en todo momento de sus recursos y recuperar rápidamente su vida normal sin ese apoyo. Veo que escribís aquí por el chat. Vale. Trabajo social nos dice, la verdad es que es interesante poder descubrir las diferencias, no siempre se hace. Una pregunta, ¿quién de los dos, o psicólogo o psiquiatra, atiende a las personas con trastorno? Pues dependería del tipo del trastorno. Si la base del trastorno es la conducta, es conductual, la intervención debería ser por parte de un psicólogo. Y si el trastorno es a nivel neurológico o biológico, debería ser por parte de un psiquiatra. Normalmente, cuando se interviene en salud mental, las unidades de salud mental de los hospitales, del sistema sanitario, se hace con un equipo multidisciplinar. En ese equipo pues habría psicólogo, psiquiatra, habría enfermeras y habría trabajador o trabajadora social. Por ejemplo, algo que típicamente trabajaría un psicólogo sería un trastorno de ansiedad, ¿no? Un estrés postraumático, una conducta adictiva. Bueno, una conducta adictiva tiene el componente conductual de la adicción, del consumo, pero también tiene un componente biológico bastante potente, que por ejemplo el caso de estar consumiendo heroína, ¿no? Que es una droga muy adictiva y que no se puede dejar de golpe, requeriría un tratamiento farmacológico, ¿no? Ya sea mediante metadona o mediante estabilizadores del estado de ánimo, ¿no? Recetar antipsicóticos, antidepresivos para estabilizar. Muchas veces lo que hacen en esto, por ejemplo, cuando es un trastorno de tipo conductual, se necesita el apoyo psiquiátrico para permitir que la persona se encuentre en un estado que le permita estar receptivo a la psicoterapia, ¿no? Una persona que está en un estado depresivo muy profundo y que está apático y no está centrada en la situación, pues sí que a lo mejor puede requerir ese antidepresivo que le permita estar atento a la psicoterapia, ¿no? O sea, el fármaco sería como un apoyo para permitir que la psicoterapia funcione. En otro caso, por ejemplo, como una esquizofrenia o una epilepsia, pues eso sería eminentemente tema del psiquiatra, ¿no? El psicólogo podría intervenir dando un apoyo, dando unas pautas, trabajando una psicoeducación, una modificación de conducta, pero eminentemente sería gestión del psiquiatra. También os pone trabajo social, existe en el sistema de salud dependencia del psicólogo al psiquiatra. Explico, el psicólogo ve al psiquiatra. Bueno, no sabría qué decirte. En el equipo multidisciplinar que estuve yo cuando realicé las prácticas, sí que había bastante buena relación, en el sentido de que cada uno sabía dónde tenía que trabajar y no se solapaban. Básicamente es muy concreto. Si hay medicamentos, hay fármacos y es neurológico, es del psiquiatra. Si es conductual, es del psicólogo. Normalmente sí que se va a pedir apoyo y sí que se va a consultar bidireccionalmente y se va a trabajar conjunto. Por eso lo de la dependencia es lo que no entiendo muy bien. Si me lo puedes explicar. Roberto me pone aquí unos Antonio Maestre de Superman, que me han hecho bastante gracia. Vale, que es el psiquiatra manda al psicólogo. No, porque son dos facultativos distintos. Es como decir que un psicólogo manda a una enfermera. O sea, el enfermero sabe cuál es su trabajo y el médico también. Entonces, el psiquiatra sabe cuál es su zona de trabajo y su espacio, y el psicólogo también sabe cuál es su espacio y su zona. Entonces, sí que se puede hacer una derivación, por ejemplo, o una intervención conjunta, pero esto de como si hubiese rangos distintos, pues no. Yo por lo menos no lo percibo así. Bueno, retomando a todo el tema del proyecto de mayores del GAN, del proyecto de Incluyendo Experiencias, la intervención que se hace es por parte de trabajadora social, de Maritrini y por mi parte, ¿no? Entonces, las cosas que se hacen sobre todo es trabajar para
adquirir sus recursos necesarios para poder afrontar las situaciones. Por ejemplo, vamos a plantear un supuesto, ¿no? Una intervención que se realiza con una persona mayor de 65 años porque ha fallecido el cónyuge, ¿no? Que era la persona con la que vivía, y se encuentra ahora en una situación de soledad en la que, bueno, cuando estaba su pareja se podían apoyar uno en el otro y mal que mal las cosas de la casa y el desplazamiento, esas cosas, pues lo podían cubrir bien, la limpieza y todos esos temas. Y bueno, ahora esta persona se encuentra sola y la verdad es que la relación con los hijos es complicada, no tiene tanto apoyo como se podría esperar por parte de los hijos, aparte viven fuera, no suelen venir a menudo, entonces se encuentra en una situación un poco problemática de soledad, de dependencia, y encima tiene todo ese proceso de duelo por la pérdida del cónyuge que estaba bastante reciente, ¿no? Pues, ¿cómo se interpretaría esa situación? Pues lo primero que se plantearía sería realizar una entrevista con la persona para un poco determinar cómo está la situación, cómo está funcionando y qué cosas son las que no funcionan bien, ¿no? Entonces, en mi caso, la intervención es muy concreta y normalmente suele funcionar en la misma línea. Siempre suele trabajar de la patología más importante a la menos importante. La importancia de la patología principalmente la suele determinar la persona, ¿no? Le preguntas ¿cuál es tu principal problema ahora? Y lo que es su principal problema ahora suele ser lo que se suele tratar al principio. Muchas veces te dice que su principal problema ahora es la soledad, pero al ir interviniendo te vas dando cuenta de que no es la soledad, sino que es el duelo, que está mal gestionado y que a la vez eso retroalimenta la soledad y también afecta a todos esos problemas de sentimientos de culpa. Entonces, bueno, se pueden ordenar, pero principalmente se suele empezar a intervenir por el principal problema que aqueja a la persona, ¿no? Entonces, a la hora de un duelo, pues intentaría trabajar para que ese duelo cursase de forma normal, ¿no? Que no fuese un duelo patológico, en el sentido de que se acepte el duelo, se acepte que la persona no está, se utilicen los tiempos verbales adecuados y se vaya poco a poco dejando ir a la otra persona, ¿no? Asumiendo que ese proceso ya no es reversible y que por supuesto va a cursar con mucho dolor, eso es inevitable, pero que se ha aceptado y que ese proceso se gestiona bien, ¿no? Para evitar unos procesos de duelo mucho más complicados, ¿no? Que no se acaba de aceptar el duelo, que se piense que la persona está en otro lugar pero que va a volver en cualquier momento, que ha desaparecido o cosas por el estilo, ¿no? Se trabajaría en esa línea. Después trabajaríamos, por ejemplo, pues en dotar a la persona de autonomía, ¿no? Ver qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Y un poco trabajar en esa línea. A lo mejor existen muchos pensamientos distorsionados, ¿no? Hay un sentimiento por ejemplo, de culpa, ¿no? De muchas cosas que se han dejado por decir o de las que no se ha hablado o que, por ejemplo, no se ha podido despedir, como le ha pasado a muchas personas que se han podido despedir de sus seres queridos durante todo el tema del confinamiento más estricto, ¿no? Que no pudieron hacer sus seres queridos, pues eso generaba bastantes problemas a la hora de elaborar ese duelo, se quedaban muchas cosas sin decir o costaba despedirlos, ¿no? Entonces se trabaja un poco en esa línea. También trabajaríamos para dotar en autoestima y en habilidades sociales. Muchas veces pues nos dicen eso, pues que yo ya no hago para nada, o a mi edad yo qué voy a hacer, si ya no puedo cambiar, ¿no? Un poco el que se den cuenta de que se puede modificar cualquier conducta a cualquier edad y que nunca es tarde para aprender cosas nuevas ni para dejar de hacer cosas que se van haciendo mucho tiempo. Por supuesto, va a ser más laborioso y puede ser más complicado, pero se pueden hacer de igual manera, ¿no? Después trabajaríamos un poco en modificar esos pensamientos que están distorsionados, ¿no? Pues, por ejemplo, si tiene algún tipo de dependencia física y te plantea la idea, por ejemplo, pues de que no puedes salir a la calle, ¿no? De que yo con mi limitación no puedo salir a la calle. Pues trabajaría en esa línea para modificar ese pensamiento. Normalmente suelo trabajar con el modelo ABC de Kaufman, basado un poco en Ellis y Beck, que se centra un poco en que una misma situación puede ser interpretada por una misma persona dependiendo de su estado emocional y de los conocimientos que tengan. Gabriel nos pone que quiere un abrazo del psicólogo.
y ha canjeado 500 algandinos por el abrazo virtual. Bueno, pues Gabriel, te mandamos un super abrazo, ¿vale? Un psicoabrazo, mejor, ¿vale? Desde el equipo de Alganda, y muchas gracias por seguirnos en directo. Como decía, pues se trabajaría en esa línea, ¿no?, de modificación de conducta mediante el modelo de Elizabeth, ¿no? Decía que el modelo se basa, es ABC porque A sería la situación, ¿no? Una misma situación concreta. Una persona, en función de su estado emocional y de sus vivencias, puede interpretarlo de distintas maneras, ¿no? Un ejemplo que ponía Beck cuando hablaba de esto era que una persona está en una sala de cine, ¿no?, y veía como 3 butacas más adelante una mujer le daba un bofetón a un hombre, ¿no? Entonces te ponía distintas personas y te explicaba cómo interpretaba alguno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablaba de una persona que era una mujer, que era trabajadora social, que trabajaba con víctimas de malos tratos, ¿no? Entonces, esa persona pensaba que le había dado el bofetón pues porque posiblemente la estuviese agrediendo o porque le hubiese hecho algún tipo de comentario, y que ya pues como que se había defendido porque había roto su situación. Luego lo veía un hombre que era bastante misógino y lo que pensaba es que vaya tela con las mujeres, que al final siempre son ellas las que también ejercen violencia y todos estos temas, ¿no? También lo interpretaba que había por allí una chica que era feminista, entonces lo interpretaba como el empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces nos damos cuenta como una misma situación concreta, sin tener un marco en el que poder fijarnos, la podemos interpretar de un montón de maneras. Incluso en su estado emocional también puede funcionar, ¿no? También hablaba en esta interpretación del bofetón que había un señor que acababa de dejar su mujer hace 4 meses, y lo que él pensaba pues era que el hombre se iba a sentir muy triste porque ya no iba a estar con ella y no iba a volver a ver al amor de su vida nunca más, y que iba a tener también pensamientos suicidas y negativos, ¿no? Entonces, el darnos cuenta de que una misma situación se puede interpretar de un montón de maneras dependiendo de nuestro estado emocional y de cómo decidamos interpretarla, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se hace en estas situaciones es buscar explicaciones alternativas, ¿no? Lo que suelo trabajar yo en psicoterapia es el caso del vecino, que es un caso muy, muy curioso y que a mí me hace mucha gracia porque es muy fácil de entender, ¿no? Entonces, lo que se le plantea a la persona es que un día sale al rellano o sale por el barrio y se cruza con un vecino y ese vecino no le saluda, ¿no? Entonces se plantean un montón de hipótesis, ¿no? De, ¿por qué no me ha saludado el vecino? Pues no ha podido saludar porque está enfadado conmigo y le caigo mal. No ha podido saludar pues porque no iba atento o iba a sus cosas y no me ha saludado. No me ha saludado porque ha tenido un mal día. O no me ha saludado porque se cree superior y es un mal educado, ¿no? Entonces, esa situación se puede interpretar de un montón de maneras. Y esas maneras en que se interpreta afectan a la forma en la que nosotros nos sentimos, ¿no? Si yo pienso que no me ha saludado porque se ha enfadado conmigo, pues me va a generar un poquito de preocupación, ¿no? De rumiación, de, joder, ¿por qué está enfadado conmigo? ¿Le he hecho yo algo para que esté enfadado conmigo? Si yo le he saludado bien, le habrá sentado mal algo, ¿no? Entonces provoca unos sentimientos ahí de culpa, de ansiedad, de tristeza. En cambio, si pienso que es un mal educado, que se cree superior, pues a lo mejor puede provocar sentimientos de enfado, de más activación, ¿no? Que le digamos algún comentario un poco más hostil, que le hacemos la voz, ¿no? Que iniciemos una discusión. Y por ejemplo, si pienso que va a sus cosas, pues ya está. Simplemente me genera indiferencia y digo, bueno, pues ya está, no me ha saludado porque no me ha visto, pues otro día me saludará. Y si pienso, por ejemplo, pues que que a lo mejor está teniendo un mal día, pues a lo mejor provoca en mí sentimientos de empatía, de vinculación con él, de intentar ayudarle, de iniciar una conversación, ¿no? Os dais cuenta como la misma situación, que es no me ha saludado, puede provocar un montón de pensamientos y un montón de conductas distintas, ¿no? Pues entonces lo que trabajamos es, por ejemplo, esto que decía de que no puedes ir a la calle porque es inútil, intentamos modificar ese pensamiento basado en esto, ¿no? Basado en buscar explicaciones alternativas y en buscar cómo eso nos hace sentir. Esto es un proceso bastante laborioso porque implica entrenar en este tipo de habilidades, de ser capaz de ser un poquito más metaanalítico en cada situación y poder analizarla y desglosarla y demás, pero así es un poco como se va modificando la conducta. ¿Vale? Después también se trabajaría mediante la estructuración cognitiva, que es básicamente modificar
todos estos pensamientos que nos aparecen de forma repetida, o sea, repentina, así que nos sobrevienen, ¿no? Pensamientos normalmente suelen ser negativos. Pensamientos de ¿y por qué voy a decir esto? O para hacer este comentario mejor me callo, o no valgo para nada, o lo he hecho mal, ¿no? Pensamientos que nos aparecen así de repente y no sabemos muy bien gestionar, ¿no? Pues trabajaremos en esa línea de el proceso de darse cuenta de ese pensamiento, de analizarlo, de aplicar filtros, de desechar todos estos pensamientos que son negativos o que no nos valen y modificarlos por otros que sean más positivos o más adecuados. También trabajamos con la entrevista motivacional, ¿no? que es algo que a mí personalmente me gusta mucho y que básicamente encaja muy bien en la intervención que se hace desde el trabajo social, que es ese empoderamiento, ese dotar a la persona de las habilidades y los recursos para que se sienta válido, se sienta útil y capacitarle para poder hacer esas cosas. O más bien, hacerle sentir capacitado, porque realmente la persona es capaz, sino que simplemente hay una distorsión que le impide darse cuenta de todo ese proceso, ¿no? Entonces sería un poco, pues dar todos esos recursos, todo ese apoyo, todo ese feedback positivo para que la persona sea capaz de un poco de continuar con su situación. En el caso, por ejemplo, al trabajar siempre con personas mayores, pues suele haber problemas de dolor crónico, ¿no? Ya sea por fibromialgias o por dolor crónico derivado de la edad, ¿no? Pues que tienen pues, su típico dolor de espalda continuo, sus problemas para desplazarse y demás. Entonces, también suelo trabajar con la terapia de aceptación y compromiso, que es algo que es bastante nuevo, lleva en funcionamiento 20-30 años, y que encaja muy bien con esto, ¿no? Yo se lo explico con la metáfora de la fiesta, que básicamente lo que habla es de que pues estamos en una fiesta en la que nos ha invitado un amigo o una amiga y nos estamos pasando bien y de repente vemos que por la puerta entra pues nuestro ex, ¿no? Con el que hemos roto de mala manera, con el que hemos discutido, que acabamos a malas, ¿no? Entonces tenemos dos opciones: estar pendientes de qué hace nuestro ex durante toda la fiesta, de qué hace, con quién habla, con quién deja de hablar, si nos mira, si no nos mira, o olvidarnos de él, intentar pensar lo menos posible en él y centrarnos en la fiesta y disfrutar de la fiesta, ¿no? Pues es un poco la metáfora, ¿no? El ex sería ese dolor crónico que va a estar ahí siempre, queramos o no, y la fiesta sería, pues, nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros decidimos si vamos a estar pendientes todo el rato de ese dolor, de lo que me duele y de cómo cursa el dolor, o es intentar centrarnos en otra cosa y dejar en un segundo plano el dolor. Por supuesto, también se trabajan técnicas de relajación, técnicas de difusión para que ese dolor pues, se vaya graduando, ¿no? Y se vaya un poco gestionando con esos recursos y habilidades. Y por supuesto con los fármacos que se respeten desde tanto el médico como el psiquiatra pertinente. ¿Eso qué os parece? Si me he expresado bien, he utilizado términos muy técnicos. Si hay alguna cosa que queréis que ande un poco más, que profundice, algo que os haya llamado la atención. Un poco esa interacción, porque es un poco raro estar aquí hablando sin recibir así feedback, que a mí por lo menos me resulta un poco complicado, porque no sé si voy muy rápido, si voy despacio, si os interesa, si os aburre. Entonces, si me podéis dar un poquito de feedback ahora, os lo agradezco un montón. Os leo por aquí por el chat. ¿Se ha entendido perfecto? Vale, muchas gracias, Marina. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa que se os ocurra, que queréis saber? Bueno, todo ok. Ese bueno es un poco regular, en plan de... me. ¿Cómo gestionar el duelo? Roberto nos pregunta cómo gestionar el duelo. Bueno, lo del duelo da para una sesión de Twitch entera. Si quieres lo comentamos aquí un poco y yo me lo apunto para un día de estos, no garantizo que sea el siguiente, para un día de estos hablar sobre ello.
Vale, sí que se de una TED tal. Vale, voy a intentar resumirlo lo máximo posible. El duelo cursa con una serie de fases, ¿no? Más o menos estructuradas y concretas. Entonces, básicamente lo que se realiza durante el proceso de duelo es un acompañamiento. Es garantizar que todos los procesos que tienen que vivir durante el duelo, como son el darse cuenta del duelo, ¿no? Como el pasar de ese estado de ese shock de que ya no está la persona a darse cuenta de que es real, ¿no? El hacer que sea real, pues garantizar que la persona pase por ese proceso. Gestionar todo el proceso de ira, ¿no? Muchas veces existe un enfado cuando una persona fallece, pues nos enfadamos, ¿no? Nos enfadamos con la persona por haber fallecido o nos enfadamos con poderes superiores, ¿no? De porque ha tenido que pasar o con el destino o con un montón de cosas. También garantizar que los procesos de tristeza, ¿no? Sean normales, ¿no? Que no aparezca un proceso depresivo leve incipiente o que se convierta en una depresión mayor, ¿no? Pues que ese duelo no avance, o sea, que no exista una mejora. O sea, cuando se trabaja con personas en situación de duelo, el único objetivo que se les plantea es estar hoy un poquito mejor que mañana, o sea, estar mañana un poquito mejor que hoy, perdón. Es el ir mejorando un poco. Cuando se produce un estancamiento durante mucho tiempo, es cuando el proceso se convierte complicado, ¿no? Cuando se complica. Y la gestión iría un poco en esa línea, en dar ese apoyo, en ser ese hombro en el que la persona se pueda apoyar, en la que se escucha y se deja hablar, y garantizar que no existen pues, procesos patológicos de culpabilización, por ejemplo, sentirte culpable, procesos depresivos y demás. Es evidente que un duelo es algo que es problemático, que es una persona, un ser querido al que no vamos a volver a ver nunca más, y que por supuesto vamos a estar tristes por bastante tiempo, ¿no? Normalmente suele ser del orden de 1 o 2 años en función de la relación, y en los casos más complicados de proximidad, que suele ser la pérdida del cónyuge y la pérdida de un hijo, pues el duelo suele ser bastante más complicado y muchas veces pues sigue apareciendo de forma recidivante, ¿no? Nos pregunta por aquí trabajo social, ¿cuál es el trabajo del psicólogo ante la soledad de los mayores? Bueno, pues se puede intervenir de múltiples maneras, ¿no? Ahora la primera que se me viene a la mente es la intervención mediante la estimulación cognitiva, ¿no? Y el envejecimiento activo. Pues el envejecimiento activo y la estimulación cognitiva son dos técnicas o dos formas de afrontar la soledad que a la vez trabajan todo el proceso degenerativo y de capacitar a la persona y de dotar de habilidades, ¿no? Entonces, el hecho de que la persona mayor todos los días pues se levante una hora puntual, bueno, se levante a la hora que tiene que acudir bueno, desde el principio, se acuerde de que el martes a las 9 tiene envejecimiento activo, que piense la ropa que se va a poner, que se arregle, que se afeite, que se maquille, que se eche colonia, que se cuide, que quede como por ejemplo un amigo o una amiga que también acude a la sesión y vayan dando un paseo juntos para ir a la sesión. El formar parte de la sesión, el hacer las actividades que se hagan, ¿no? Pues sería pues la sopa de letras, las palabras encadenadas, el dibujo que haya que hacer, etcétera, que se haga. La vinculación que se hace con los compañeros, la vinculación que se hace con el profesional, por ejemplo, pues eso es una forma de atajar la soledad y que a la vez está trabajando un montón de procesos. Otra forma en la que el psicólogo entra en todo el proceso de soledad, pues es en este acompañamiento, ¿no? En esta modificación de pensamientos, ¿no? Muchas veces las personas piensan que esa soledad es algún tipo de castigo, ¿no? O algún tipo de proceso derivado de su responsabilidad o de su culpa por cosas que han hecho, ¿no? Porque han tratado mal a sus hijos, porque les cuesta relacionarse con los demás y que no pueden cambiar, ¿no? El hacer que se den cuenta de que eso no tiene por qué ser así y de que tiene habilidades sociales suficientes para poder relacionarse con gente, ¿no? Porque muchos nos dicen que a su edad dónde van a salir a la calle o a tomar un café o a hacer amigos, con 80 años no se puede, ¿no? Y un poco trabajar esa línea de que se den cuenta de que sí que se puede, o sea, que es algo que simplemente depende de modificar esos pensamientos que están distorsionados.
Trabajar, por ejemplo, en esto que hablábamos antes y que preguntaba Roberto de intervenir en el duelo. Modificar todas esas situaciones familiares que generan pues situaciones conflictivas, ¿no? Por ejemplo, cuando se está al cargo cuando la persona mayor es la cuidadora principal de una persona dependiente, pues se produce mucho burnout, ¿no? La persona cuidadora se quema bastante, ¿no? Del cuidado, porque sabemos todos que el cuidado es un trabajo a tiempo completo y que está muy mal agradecido, ¿no? Entonces es algo que quema muchísimo y que puede generar en la unidad familiar pues bastantes problemas, ¿no? De comunicación violenta, falta de respeto, hostilidad, incluso cosas mucho más graves como un trastorno, por ejemplo, explosivo, procesos depresivos y demás, ¿no? Entonces, un poco trabajar esos procesos comunicativos a nivel de la unidad familiar o trabajar con, por ejemplo, con los hijos o con la familia más inmediata para que se impliquen en el cuidado de esa persona mayor, el trabajar con la persona para que sea capaz de ventilar, ¿no? De expresar cómo se siente y decírselo. Muchas veces hay personas mayores que se encuentran en situación de soledad porque son incapaces de decirle a sus hijos que se sienten solas, ¿no? Que les gustaría que viniesen de vez en cuando a visitarlas, o que les gustaría ir a visitarlos de vez en cuando, que pasen para comer, ¿no? Entonces un poco trabajar y dar esos recursos y dar ese pequeño empujón para que sean ellos los que realicen la situación. Esas son algunas de las formas en las que el psicólogo trabaja. También se trabaja, por ejemplo, en todo el tema de capacitación cognitiva, ¿no? Ver si existen alteraciones tanto perceptivas como cognitivas, como algún tipo de deterioro en la atención, en la memoria, ¿no? Para dar la voz de alarma, pues, tanto a los equipos sociosanitarios como a los familiares pertinentes, ¿no? De que existe algún tipo de deterioro, ¿no? Pues si se percibe algo raro en el sentido, pues, de, por ejemplo, pues, olvidos muy frecuentes, que se retoma la conversación, que la persona se dispersa, que te está hablando de una cosa y luego te continúa hablando de otra y luego vuelve a otra y luego para adelante, o sea que no existe una coherencia, pues sí que puede ser indicativo de ese proceso, ¿no? Entonces se utilizaría la prueba evaluativa pertinente y sería un seguimiento de la persona y se realizaría la intervención adecuada. Nos pregunta Marina, ¿y qué acogida tiene tu trabajo con ellos? ¿Aceptan también el trato con un psicólogo o lo perciben como algo necesario como ir al médico? Mira, esta pregunta me encanta. Muchísimas gracias, Marina. Pues lo principal es que te digan, yo necesito un psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es que se den cuenta de que un psicólogo es una persona normal que tiene una formación un poco más académica y más centrada en modificar problemas puntuales. O sea, pero que el apoyarte en un psicólogo, en un psicoterapeuta, no está obligatoriamente relacionado con tener un problema mental, sino con tener una situación problemática en la que yo ahora mismo no tengo recursos suficientes ni adecuados para hacerme cargo, ¿no? Y que ese terapeuta, pues, va a ser la persona que me apoye y que me dé pautas y que me guíe en todo ese proceso para poder retomar la situación. Entonces, sí, luego, claro, una vez que se dan cuenta de eso, de que realmente eres una persona con la que pueden hablar de cualquier cosa, que se pueden expresar, que puedes ventilar, que les puedes dar buenos consejos, que se pueden apoyar en ti para tomar decisiones, que les apoyas para que den pasos, ¿no? Que muchas veces cuestionas pensamientos que ellos tenían asumidos, ¿no? Como que son eso y el plantearles la duda en torno a ese pensamiento, pues también les hace modificar ese pensamiento, pues sí que provoca algo mejor. Lo beneficiario, pues no te sé decir si lo valoran como necesario o no. Sí que lo valoran positivamente, o sea, el feedback que tengo con ellos sí que es positivo porque sí que están deseando que vaya. O sea, nadie me ha dicho que no vuelva por allí, o sea, eso quiere decir que algo va bien, pero el tanto como se considera como necesario no te sabría decir. Trabajo social nos pregunta una cuestión. Si hay más canales sobre psicología para ayudar a las personas en Twitch, pues actualmente gente hablando de psicoterapia no conozco. De todas formas, psicoterapia como tal lo veo complicado. Más divulgación enfocado a psicología sí que
sí que sería planteable y sí que sería muy, muy buena idea el hacer divulgación sobre psicoterapia y el trabajar en la línea de darnos cuenta de que la psicología es algo que es importante, ¿no? Es necesario y que viene bastante bien, ¿no? Ese apoyo puntual. Dice Trabajo Sofía, veo interesante esto que estáis haciendo. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Vale, pues si queréis dejamos este pequeño huequito para que hagáis preguntas y mientras aprovecho para deciros pues eso que nos sigáis en el canal de Twitch, que si queréis colaborar con una suscripción para ayudarnos a seguir creciendo, a desarrollar materiales, pues es bienvenida esa suscripción. Y nada, lo de siempre, seguirnos en redes sociales, que las tenéis aquí arriba, ¿vale? Echar de vez en cuando un ojo a la página web, que publicamos cosas bastante chulas para estar al día un poco de las actividades que vamos haciendo, de los proyectos, de cómo se desarrollan, de las pequeñas noticias que vamos colgando, que son bastante interesantes, y un poco estar pendientes un poco de todo lo que vamos haciendo. Así que eso, encantado de que os suscribáis y de teneros por aquí. Bueno, pues lo dicho, si no tenéis ninguna pregunta más, pues nada, vamos cerrando. Si queréis, una cosa que suelo hacer yo mucho cuando hago terapia es el cierre gestáltico, ¿no? Que es un poco el contar cómo te has sentido. Hoy como estamos así en grupo y somos pocas personas, pues si queréis hago yo mi cierre, ¿no? Os cuento un poco cómo me he sentido yo hoy haciendo mi primer directo de Twitch desde Alganda, ¿vale? Y lo comparto un poco con vosotras y vosotros. Pensaba yo que me iba a costar más esto de hablar porque la verdad que el formato este de hablar a cámara sin recibir feedback de las personas es complicado. Ya me costaba antes con todo el tema de las charlas, por todo el tema de Zoom, Skype y demás. Pero bueno, tenía gente, podías ver alguna que otra cámara, escuchabas en tiempo real y era un poco más fácil. Y pensaba que me iba a costar más, pero bueno, la verdad que bastante bien, bastante cómodo, bastante interactivo. Creo que lo manejo bien. Hemos tenido la primera pifia oficial con el micrófono sin funcionar, pero bueno, lo hemos solucionado rápido, así que la verdad que estoy bastante contento. Me doy un 7,5. Creo que lo he hecho bastante bien. Así que nada, después de lo dicho, de invitaros a que os suscribáis, a que nos sigáis en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitch, y que echéis un ojo a nuestra página web. Pues nada, si os parece lo dejamos por aquí y nada, os espero el próximo lunes hablando sobre mayores. Todavía no tengo muy claro qué vamos a hablar, pero seguro que queda algo interesante. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias por la atención, por participar, por estar ahí todos los días en todos los directos y nos vemos, ¿vale? Un saludo. Adiós.